16 de abril de 1945, una luminosa mañana de primavera en Alemania. Si mirabas la carretera que salía de la ciudad de Weimar, verías algo extraño, un desfile. Cientos de personas. Hombres con trajes caros y sombreros fedora. Mujeres con abrigos de piel, labios pintados y tacones altos. Charlaban, sonreían algunas, incluso reían. Parecían dirigirse a una fiesta en un jardín o a la ópera. Eran la élite de Weimar, los ricos, los instruidos, la aristocracia cultural de Alemania. Pero no iban a ninguna celebración. Marchaban a punta de fusil. A ambos lados, escoltándolos, caminaban soldados estadounidenses con el rostro sombrío, sucios, con los dedos tensos sobre los gatillos de sus M1 Garand. Esos soldados no sonreían. Conducían a aquellos ciudadanos distinguidos cuesta arriba hacia una colina llamada Ettersberg, a 5 millas de allí rumbo a un lugar del que, según decían, no sabían nada Buchenwald. Mientras avanzaban, los ciudadanos protestaban. ¿Por qué hacemos esto? Esto es un atropello. Mis zapatos se están llenando de polvo. Creían que era una puesta en escena propagandística. Creían que los estadounidenses exageraban, se creían inocentes. Pero el general George S. Patton tenía otra opinión. Había visto el campo 2 días antes. Había visto los hornos. Había visto el zoológico que las SS habían construido para divertirse mientras los prisioneros se morían de hambre. Y decidió que la supuesta inocencia de Weimar era una mentira. Quería destrozarla. Quería tomar a la gente más sofisticada de Alemania y restregarles la cara en las aguas negras de su propia historia. Dicen que no sabían. Perfecto, entonces los llevaría de visita. Esta es la historia del desfile de la vergüenza. La historia de cómo la capital cultural de Alemania se convirtió en vecina del infierno y del instante en que las sonrisas fueron borradas para siempre de los rostros de la élite alemana. Para comprender el horror de Buchenwald, primero hay que entender la belleza de Weimar. Weimar no era una ciudad alemana, cualquiera era el alma de Alemania. La ciudad de Goethe, la ciudad de Schiller, la cuna del movimiento Bauhaus. Era una ciudad de bibliotecas, teatros y parques. Sus habitantes se enorgullecían de ser civilizados. Escuchaban a Beethoven, leían filosofía. Se creían la cima de la cultura europea. Y, sin embargo, a solo 5 millas por una carretera pintoresca flanqueada de árboles, funcionaba una fábrica de muerte. El campo de concentración de Buchenwald se estableció en 1937. Durante 8 años, operó justo bajo las narices de la élite de Weimar. Los oficiales de las SS vivían en buenas casas en las afueras. Sus esposas compraban en las boutiques de Weimar. Iban a los mismos conciertos. El humo del crematorio flotaba sobre la ciudad. Las cenizas se posaban en los alféizares de sus ventanas. Y aún así, cuando llegaron los estadounidenses, los ciudadanos de Weimar repitieron las mismas 4 palabras. No lo sabíamos. No sabíamos nada. Afirmaban que el humo venía de una fábrica. Afirmaban que los hombres flacos que trabajaban en el ferrocarril eran voluntarios. Vivían dentro de una burbuja de negación. Pero el 11 de abril de 1945, esa burbuja estalló. Llegó el Tercer Ejército de Estados Unidos. Cuando los tanques de Patton entraron en la zona, las SS huyeron. Los prisioneros que aún seguían vivos tomaron el control del campo. Patton llegó unos días después. Ya había visto Ohrdruf. Creyó estar preparado. No lo estaba. Buchenwald era inmenso. Todavía había 20.000 prisioneros allí, esqueletos ambulantes, hombres que pesaban apenas 60 libras, niños que habían olvidado cómo sonreír. Patton cruzó las puertas y vio el montón de cuerpos en el patio, cientos apilados como leña, desnudos de piel amarillenta con los ojos abiertos. Patton era un hombre duro, vieja escuela sangre y agallas. Pero esto lo quebró. Escribió en su diario: «Nunca me he sentido tan enfermo en mi vida. Esto no es guerra. Esto es locura». Miró a los civiles alemanes en los campos cercanos. Araban la tierra. Colgaban la ropa.
Ignoraban el olor de la muerte tan penetrante que los soldados estadounidenses vomitaban. Patton se volvió hacia el comandante del campo. ¿La gente de ese pueblo sabe de esto? El comandante respondió. Dicen que no, general. El rostro de Patton se encendió. Golpeó su fusta contra la bota. Están mintiendo, dijo, y voy a demostrarlo. Patton llamó al jefe de la policía militar y dio una orden única en la historia de la guerra. No quería solo al alcalde, quería lo mejor de lo mejor. Ordenó a sus militares entrar en Weimar. Encuentren a los más ricos, ordenó Patton. Encuentren a los profesores, a los abogados, a los empresarios, a las esposas de los políticos. Reúnan a 1000 de ellos. La policía militar entró en la ciudad. Llamaron a las puertas de las grandes villas. Entraron en las tiendas. Dijeron a los civiles, van a dar un paseo, pónganse los abrigos. El general Patton los invita a visitar a sus vecinos. Los alemanes quedaron confundidos. Algunos se indignaron. Soy médico, gritó un hombre. No puede darme órdenes. El policía militar simplemente apuntó su fusil. Empiece a caminar. Fue una escena extraña, una columna de 1000 civiles, elegantemente vestidos avanzando cuesta arriba. Los estadounidenses conducían jeeps a su lado para asegurarse de que nadie escapara. El ánimo entre los alemanes era ligero. Charlaban. Algunas mujeres se arreglaban el cabello. Lo trataban como una molestia, como un juego tonto de los americanos. Sonreían a las cámaras. No tenían idea de lo que los esperaba en la cima de la colina. La marcha duró unas 2 horas. A medida que se acercaban a lo alto de Lettersberg, las conversaciones se apagaron. El viento cambió de dirección y el olor los golpeó. No era solo el olor de la carne en descomposición. Era el olor de la muerte antigua, rancio, pesado, grasiento. Se pegaba al fondo de la garganta. Las mujeres dejaron de sonreír. Sacaron pañuelos. Perfumaron sus bufandas. Intentaron taparse la nariz, pero los policías militares las empujaron hacia adelante. «Sigan caminando, no se detengan». Llegaron a la puerta principal, la famosa puerta de hierro de Buchenwald. En ella se leía la inscripción, «A cada uno lo suyo». Una broma cruel del nazismo. Los civiles cruzaron la puerta y entraron en el infierno. Lo primero que vieron fueron los prisioneros, miles de ellos, de pie detrás del alambre de púas en silencio observando. Eran los hombres que los civiles afirmaban que no existían. Miraban los abrigos de piel y los trajes elegantes. Sus ojos estaban muertos. No gritaban, no atacaban, solo miraban. Y esa mirada era más aterradora que cualquier arma. Los soldados estadounidenses formaron un cordón y guiaron a los civiles hacia la primera parada del recorrido, el crematorio. En el patio había un remolque cargado hasta arriba de cuerpos desnudos y famélicos. Sus extremidades estaban enredadas unas con otras, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Los civiles se detuvieron. El color abandonó sus rostros. Una mujer con abrigo de piel se llevó la mano a la boca. Empezó a temblar. Luego gritó. Se desmayó y cayó en el barro. Un policía militar estadounidense dio un paso al frente. No la ayudó a levantarse, la empujó con el pie. «Levántese», dijo. «Aún no ha visto nada». Ese fue el momento en que se destruyó la mentira del buen alemán. Los libros de historia suelen suavizar estos detalles. Nosotros no. Si crees que la verdad debe contarse por desagradable que sea, suscríbete y ayúdanos a mantener viva la historia. Ahora entremos en la sala de torturas. Los estadounidenses obligaron a los civiles a caminar junto a los cuerpos. Los obligaron a mirar. Si alguien giraba la cabeza, un soldado le agarraba el mentón y se lo volvía a girar. «¡Mire!», gritaban. «¡Mire lo que hicieron!». Los condujeron al interior de un edificio. Era el laboratorio de patología. A las SS les gustaba conservar registros médicos, pero también guardaban recuerdos. Sobre una mesa, exhibidos como en el escaparate de una tienda, estaban los objetos de las SOS. Había 2 cabezas reducidas, cabezas de prisioneros polacos conservadas. Había fragmentos de piel humana tatuada.
A la esposa del comandante Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, le gustaban los tatuajes. Ordenaba matar a prisioneros con tatuajes interesantes para fabricar pantallas de lámparas con su piel. Los civiles miraban la mesa. Los hombres de traje lloraban abiertamente. Algunos vomitaban en un rincón. Patton había ordenado esa exhibición. Quería que entendieran que esto no era solo guerra. Era perversión. Era maldad. Un oficial estadounidense que hablaba un alemán perfecto se detuvo junto a la mesa. «¿Dicen que no sabían?», preguntó. «Esto se hacía aquí mismo en su patio trasero mientras ustedes iban al teatro y tomaban café». Los civiles no tuvieron respuesta. Su negación había sido arrancada. Quedaron desnudos frente a su culpa. El recorrido continuó. Vieron el pequeño campo, la zona de cuarentena, donde los prisioneros eran abandonados para morir de tifus. El hedor allí era tan intenso que incluso los soldados estadounidenses llevaban máscaras. A los civiles no se les permitió usarlas. Tenían que respirarlo todo. Un exprisionero, un hombre reducido a un esqueleto, se acercó a un banquero alemán bien vestido. Le señaló con un dedo tembloroso. «Te recuerdo», dijo. «Trabajé en la estación de tren. Te vi. Tú me viste. Y miraste hacia otro lado». El banquero se derrumbó. Cayó de rodillas. «No lo sabía. No lo sabía», sollozaba. Pero nadie le creyó. Ni siquiera él mismo. Cuando el recorrido terminó, los 1000 ciudadanos de Weimar estaban moralmente destruidos. Salieron por la puerta en silencio. Nadie hablaba, nadie sonreía. El maquillaje de las mujeres estaba corrido por las lágrimas. Los trajes de los hombres cubiertos de polvo. Bajaron la colina de regreso a su hermosa ciudad de poetas, pero Weimar nunca volvería a verse igual para ellos. Cada vez que miraran hacia la colina verían los cuerpos. Cuando Eisenhower se enteró de la visita organizada por Patton, no lo reprendió. Amplió la orden. Comprendió que lo que Patton había hecho era esencial. Envió un cable a Washington y a Londres. Envíen a la prensa, ordenó. Envíen a los congresistas. Envíen a los miembros del Parlamento. Envíen a los editores de los periódicos. Quería testigos. Dijo célebremente: «Lo que vi desafía cualquier descripción. Hice la visita deliberadamente para estar en condiciones de dar testimonio de primera mano, si alguna vez en el futuro surgía la tendencia a calificar estas acusaciones como mera propaganda». Eisenhower sabía que habría quienes intentarían negar el Holocausto. Sabía que 50 años después, habría personas que dirían que nunca ocurrió. Por eso obligó a los propios alemanes a convertirse en testigos contra sí mismos. El impacto de la visita forzada fue inmediato. Esa misma noche de regreso en Weimar, la vergüenza fue insoportable para algunos. Al igual que en Ohrdruf, la culpa se cobró vidas. Varios ciudadanos prominentes que habían participado en el recorrido se suicidaron en los días siguientes. Comprendieron que su cultura, su educación, su civilización habían fracasado a la hora de impedir que se convirtieran en monstruos. No pudieron soportar lo que veían al mirarse al espejo. Patton fue informado de los suicidios. No los celebró, pero tampoco los lamentó. Simplemente dijo: «Bien, tal vez el resto aprenda». La visita forzada a Buchenwald es un momento que la historia nunca debería olvidar. Plantea una pregunta que seguimos haciéndonos hoy. ¿Cuánto sabe realmente el ciudadano común sobre los crímenes de su gobierno? La gente de Weimar no era la que apretaba el gatillo, no era la que abría el gas, pero sí era la que miraba hacia otro lado, era la que guardaba silencio. Patton entendió que el silencio es complicidad. Entendió que no se puede reclamar inocencia solo por haber cerrado los ojos. Aquel día de abril de 1945 los obligó a abrirlos, y al hacerlo, obligó también al mundo a abrir los suyos. Los ciudadanos de Weimar subieron esa colina como aristócratas arrogantes. Bajaron como cómplices rotos, y el fantasma de Buchenwald los siguió hasta sus hogares. La excusa de no lo sabíamos todavía se utiliza hoy. ¿Crees que realmente no sabían nada o simplemente mentían para protegerse? Déjame tu opinión en los comentarios.
Y si quieres ver la historia de cómo los soldados estadounidenses se vengaron de los guardias de las SS en Dachau, ese video llegará a continuación. Suscríbete para no perdértelo. Gracias por vernos.